sábado que viene, Vicente López, hay una reunión interesante que vamos a ir. Algo vamos a decir nosotros también. Más vale. Estamos invitados, algo vamos a decir. Pero creo que vas a presentar un programa, un proyecto de la agrupación Social 21 que nos dije al principio, a la cual pertenece, fundador, dirigente de la Social 21. Bueno, van a presentar un proyecto en esta reunión del sábado que viene. Para ordenar te voy a preguntar, porque vamos a contarle la trampa a la audiencia. Me mandaste el temario, entonces yo te voy a preguntar. No, esto se me ocurrió a mí, como periodista improvisado, yo te pregunto. Primero vos planteás que hay que hacer un esquema nacional de salarios unificados de la clase trabajadora. Hablas de sueldos básicos, de módulos, bueno, ¿qué sería todo esto? Después del proceso se dividió el movimiento obrero en un montón de parcelas particulares, y eso era funcional a la división de la clase. La prenda con la cual compraron conciencias durante el proceso fueron las sacrosantas obras sociales. Entonces, con los subsidios a las obras sociales de los gremios, etcétera, etcétera, mantenían controlada a la dirigencia y sobre todo a la base que dependía de la dirigencia para organizarse y manifestarse. Esa división dio por resultado montones de convenios de sector sin una base común. Se perdió el mínimo vital y móvil, que era el básico común. El mínimo vital y móvil era el básico común de todos los oficios, de todos los trabajos, el peón metalúrgico, el peón de la construcción, el empleado de mínima categoría de comercio. Todos los trabajadores tenían, en la década del 70, una base común que era el mínimo vital y móvil. Ese salario básico daba para vivir más o menos dignamente a mamá, papá y 2 chiquitos. Eso era la canasta básica del consumo que abastecía el mínimo vital y móvil. Perdida la referencia común, se pierde la unidad de la clase trabajadora en la reivindicación salarial. Porque ¿cuál era la base común? El mínimo vital y móvil. Y si todos los sueldos de la Argentina están referidos en una relación modular al mínimo vital y móvil, cuando tocan al de abajo nos tocan a todos. O sea que el mínimo vital y móvil, que recuerdo, no es lo mismo que el salario mínimo de la actualidad. No. Explica la diferencia. La diferencia es que era algo común y que tenía unificado a todo el territorio de la Argentina. Y en eso Perón corrió por izquierda a la dirigencia gremial y los obligó a tener un convenio único nacional. O sea que es un salario mínimo de convenio. Es un salario mínimo vital y móvil común para todos los trabajos de la República Argentina. Entonces, los peones, que es la mínima calificación industrial, ganaban el mínimo vital y móvil. Los peones, que son la mínima calificación en la obra de la construcción, ganaban el mínimo vital y móvil. Los empleados de mínima categoría de comercio ganaban el mínimo vital y móvil. Y cuando se producía un reclamo a favor del mínimo vital y móvil, toda la clase trabajadora estaba unificada en ese reclamo porque su sueldo dependía del mínimo vital y móvil, y los convenios se expresaban en relación modular del mínimo vital y móvil. Ejemplo, un peón, ¿cuánto gana? 100.000 pesos. ¿Cuánto gana un ayudante? 125.000 pesos. ¿Cuánto gana un medio oficial? 150.000 pesos. ¿Cuánto gana? Entonces, 1,25, 1,50, 1,75, 2. ¿Cuánto gana un oficial? 200.000 pesos. ¿Cuánto gana un especialista? 250.000 pesos. ¿Cuánto gana un
maestro, 300.000 pesos, maestro de oficio me refiero, no maestro de escuela. Entonces, como todos esos tenían una relación modular con el mínimo vital y móvil, que era el salario básico de todos los convenios, entonces había una unificación de facto de toda la clase trabajadora en la defensa del que menos tiene, del recién ingresado a la vida laboral, del peón, del más humilde, de todas las categorías, que tenía módulo 1. Y a partir de ahí 1,25, 1,50, 1,75, 2, 2,25, 2,50, 3. Perfecto. Entonces esa realidad se construye a partir del Ministerio de Trabajo. Y tiene que ser una política unificadora del Ministerio de Trabajo a favor de la clase y en contra del capital concentrado. Y eso se perdió con Menem. Se perdió con Videla. Con Videla. Sí. Y no se recuperó nunca más. Claro. Eso se perdió con Videla. Nosotros en el 74-75 tuvimos un boom de producción, tuvimos una crisis positiva de superproducción y de superconsumo. Entonces, yo soy de La Plata como vos, querías comprar un artículo de hogar, ibas a la IAN de Berisso y 3 meses de demora para un calefón, una cocina, un lavarropa, lo que quisieras comprar. Los que ganaban mejor que nosotros en aquella época, no eran tan jóvenes tampoco como nosotros, si lo éramos, querían comprar un auto y había 3 meses de demora, no había reserva de color, no había nada. Entonces, Cian Electromecánica no daba abasto nadie. Estaba todo el mundo en una crisis de superproducción y superconsumo. ¿Cómo se llega a esto? Se llega a esto desequilibrando al capitalismo. ¿Y cómo desequilibró aquel peronismo, que no tienen carajo que ver con cómo desequilibró aquel peronismo al capitalismo? Con el pleno empleo, diría Carlos Marx, al cual leíamos y estudiábamos como a tantos otros pensadores, y con todo respeto, diría Carlos Marx, lo dejaron sin ejército de reserva al capitalismo, lo dejaron sin el 5% mínimo de reserva que necesita el mercado laboral, necesita un 5% de desocupados puros, de manera de traccionar los salarios a la baja, las condiciones de higiene a la baja, los salarios familiares a la baja, las vacaciones a la baja, las jubilaciones a la baja. Ese ejército de desocupados del 5% de la población económicamente activa es el que traccionaba a la baja a el mercado laboral. Cuando aparece el pleno empleo porque se produce una discusión política entre los técnicos economistas y los negros de mierda, que seríamos nosotros, en los cuales te incluyo. Sí, y estábamos prendido fuego, estábamos. Entonces, en aquel entonces, la población económicamente activa estaría en el orden de los 15 millones de compañeros, pongámosle, y o un poco más tal vez, y claro, el 5% era casi 1 millón de compañeros. Y dice, bueno, ¿quién es culo de aceptar que haya casi 1 millón de desocupados sin saber qué hacer con su vida en la Argentina? Los economistas mienten que ese 5% de desocupación, de condición ideal de funcionamiento del capitalismo, es gente que está dejando un mal trabajo y está mudándose a un mejor trabajo. Bueno, pero esta es una lectura capitalista que los negros de aquel entonces no compartíamos para nada. Y el gringo Astudillo en El Astillero, Luciano Sander, Ricardo Sadava y otros compañeros nos decían, no, pero eso es absolutamente insoportable. Estos cretinos, porque van a seguir en la oficina tomando café y no van a tener que andar haciendo patito con el orto por la calle buscando laburo. Por eso hablan así, porque se sienten muy seguros que a ellos no les va a tocar. Pero los negros nuestros se desesperan sin laburo. Y es parte
ya elaborando un poco más la cuestión, es parte del ser nacional argentino, filosóficamente hablando, el tener trabajo. Porque cuando a la gente humilde se le pregunta, ¿usted qué es?, no dice un ser humano, un gordo, un flaco, un hincha de gimnasia, no, dice el trabajo en el cual se ocupa. Yo soy enfermero, yo soy chofer, yo soy ama de casa, yo soy tornero, yo soy albañil, yo soy... Entonces, la definición social del ser argentino tiene muchísimo que ver con el trabajo. Entonces, la desocupación es una herramienta de dominación y de sometimiento del pueblo. Podríamos tener todos trabajo, pero si tuviéramos trabajo iríamos por mucho más de lo que estamos yendo ahora. Y entonces, ¿cómo hacemos o cómo planteamos hoy en la actualidad el salario mínimo vital y móvil y el trabajo para todo el mundo? Lo más importante es la condición de básico y los módulos. El mínimo vital y móvil es un cálculo económico de acuerdo a los consumos y demás, pero lo que es vinculante y unificador de la clase trabajadora, de la base, y que hace que todos seamos solidarios defensores del de abajo, porque ganamos en relación modular a ese de abajo, eso obliga también, diría Lenin, obligaría hasta la aristocracia obrera a ser solidaria con el que recién acaba de entrar a su vida laboral, porque el módulo le hace compartir el mismo destino. Claro. Está acollarado por la relación modular con el básico. Entonces, el mínimo vital y móvil se tendría que convertir en el básico de todos los convenios colectivos de trabajo de la Argentina. Y eso es una política que puede desarrollar, diría, hasta fácilmente el Ministerio de Trabajo. Bien. Como lo hizo Perón cuando le obligó a todos los gremios que venían a proponerle convenios por empresa, le decía no, va a haber un convenio por territorio, con la Argentina entera como territorio único, porque ustedes no se dan cuenta, son inocentes, y ahí recuerdo aquella frase de Perón, dice, y yo les tendría que dar una patada en el culo, pero los tengo que abrazar. Entonces ustedes, que son inocentes de lo que están haciendo, me dejan desamparado al electricista jujeño que no tiene la masa para hacer valer sus derechos en el convenio colectivo de trabajo. Entonces el convenio colectivo de trabajo de los electricistas, de los metalúrgicos, de los albañiles, de lo que sea, va a tener como único territorio a la República Argentina. No va a haber convenios por empresa, no va a haber convenio por territorio, va a haber convenios nacionales, todos son de alcance nacional.